Esto es para ayudarte a resolver problemas. Espero que no tengas demasiados, pero siguen apareciendo y todas las razones del por qué, y para que puedas ver más claramente lo que puedes hacer para ayudar. A veces no son motivo de preocupación, a veces sí lo son. Así que comienzo aquí con plantas de calabaza que planté todas al mismo tiempo. Hace 5 semanas en montones de compost diferentes. Este es un compost que compro, así que lo pedí y puedes ver que las plantas de calabaza se ven bastante diferentes por las razones que explicaré. Así que la más fuerte aquí está en el borde de un montón de compost de residuos verdes en realidad, pero también está enraizando en el montón detrás de él, que es estiércol de vaca. Así que hay muchos nutrientes, no hay escasez de alimentos aquí, pero lo que también es bueno del compost de residuos verdes es que es bastante viejo. Hace un año que lo pedí. A menudo cuando lo compras, si compras mucho, todavía está caliente. Si está caliente y tratas de usarlo en ese estado, no es compost terminado y el crecimiento no es tan bueno. Este está bien. Cavando ahí se puede ver qué compost tan maravilloso es. Y estoy viendo bastantes raíces de plantas como esa. En el fondo de este montón también hay muchos gusanos. Entonces, en comparación, el extremo opuesto absoluto es esa planta allí en la cima del montón, que es compost de hongos. Y no es per se para decir que el compost de hongos es malo, solo que cuando llegó este compost de hongos estaba caliente. Y eso fue hace 6 semanas, 7 semanas, y estaba a 60 grados centígrados. Lo comprobé con mi termómetro que actualmente marca 30. Así que el montón ahora está más o menos terminado de compostar. Y de hecho, hay 2 plantas que puse en el lado del montón, y puedes ver que están mucho mejor que la del medio. Que cuando la gente habla de que las raíces se queman, normalmente no significa que se estén cocinando por el calor. Más bien el proceso de compostaje, el proceso de calor, o debería decir el proceso de descomposición, está quitando nutrientes de las raíces de las plantas. Y eso, para mí, eso es lo que está sucediendo allí. Dudo que esa planta alguna vez dé una calabaza. Esta ciertamente lo hará. Y también puedes ver una planta bastante bonita en el borde del montón de estiércol de vaca. Así que esto es. En realidad ha sido molido, curiosamente, pero eso es básicamente estiércol de vaca y paja que estaba caliente de nuevo cuando llegó. Ubicarlo en el borde contribuyó a evitar eso. Y sí, estoy bastante seguro al decir eso. Y hay otra cosa que hice aquí, que es esta papa que planté aquí hace solo 5 días, en realidad de otro montón. La estoy usando como un control para este horrible herbicida, aminopyralid. Puedes ver un video que subí sobre eso. Se ha vuelto bastante común y puede ocurrir en montones de compost. En cualquiera de estos podría estar. Y si cultivas una papa y también tengo un tomate creciendo allí en el compost de hongos por la misma razón, son muy susceptibles y verías un rizado hacia adentro de las nuevas hojas en el medio de estas plantas o en la punta de crecimiento. Y esa es la indicación, si lo ves, de que el veneno está allí. Lo que veo aquí es una hermosa y saludable planta de papa. La planta de tomate también está sana, así que eso es tranquilizador antes de que yo esparza este compost en el jardín. Y también te mostraré que el compost de hongos es un poco, no ves demasiado mirando la superficie. Al hacer un pequeño agujero se puede observar que es un compost de buena calidad. Eso se está convirtiendo en un buen compost, pero no era tan bueno cuando se entregó. Así que eso es lo que está causando bastante de ese amarilleo. Y también puedes ver el amarilleo aquí. No es un virus ni nada por el estilo. Es solo una planta luchando, debilidad de la planta resultando en hojas amarillentas. Y podemos ver una versión muy extrema de eso aquí en un montón de astillas de madera. Aquí tenemos un ejemplo extremo de privación de nutrientes, hojas amarillas y mal crecimiento debido, en este caso, a la madera. Y esta es la razón por la que no quieres madera en la zona de enraizamiento. La madera está bien como un mantillo superficial, que por lo tanto está por encima de donde las raíces se adentran en el suelo. Eso no quita los nutrientes cuando está en la superficie, pero si el único lugar al que las raíces tienen que ir es
en este caso como un montón de astillas de madera que me dieron en enero, el arbolista lo dejó aquí. En resumen, han pasado cerca de 6 meses desde diciembre hasta junio y puedes ver que están empezando a descomponerse. Ese tipo de humo que sale es más una descomposición fúngica. Si nosotros, voy a quitar un poco para ver las raíces de esta planta, pero puedes ver cómo básicamente esta es la misma plantación que las que vimos justo ahora, ¿sabes? Pero muestra cómo también cuando están realmente privadas de nutrientes, hay una allí, incluso está floreciendo, desesperada por hacer una fruta y producir alguna semilla, porque creo que puede notar que no va a poder crecer más. Pero si solo echamos un vistazo y ay, parece que no, eso en realidad no es una raíz. Aquí vamos. Así que ves, ha hecho algunas raíces. No espero nada de esto, por cierto. Lo puse aquí solo como demostración, solo para ver, y ha logrado echar algunas raíces. Estoy impresionado, pero las raíces no pueden encontrar bondad porque la madera, a medida que se descompone, necesita mucho nitrógeno, que la planta también necesita. Y básicamente compiten por eso, y el resultado es que la planta pierde. Entonces, esto podría ser una indicación si de alguna manera tienes madera en tu suelo, que verías un crecimiento más pobre de esa manera. Y otro factor que también es muy interesante sobre causar un crecimiento ligeramente más débil y hojas amarillentas está aquí. Aquí hay muchas cosas interesantes sucediendo y en el tema de las hojas amarillas, te estoy mostrando la diferencia entre estas plantas de calabaza. En realidad hay dos en esta cama y estas dos. Y la diferencia en el suelo aquí no es mucha. Mismo compost, mismas adiciones, pero esta cama cada año la bifurcamos. Esto es una comparación de bifurcar sin cavar. Bifurcar consiste en introducir una horquilla de jardín en el suelo hasta su longitud completa, alrededor de 25 centímetros, 10 pulgadas, y dejarla aflojando y aireando el suelo. Y lo que generalmente estoy notando es que las plantas no están tan saludables y felices con eso. Y aquí este amarilleo de la hoja, en realidad no sé qué es, o si hay un término técnico para ello. No es un virus. Si fuera un virus estaría en estas plantas. Esta es la misma semilla, las mismas plantas puestas por mí el mismo día a la misma hora. Es como si no hubiera otras diferencias, excepto que el suelo donde crecen estas dos plantas ha sido bifurcado. Aproximadamente una semana antes de que entraran, y esto es sin cavar, sin perturbar el suelo, y el mismo compost en la superficie de cada cama. ¿Sabes? Simplemente no hay otras variables excepto la bifurcación. Por lo tanto, debe estar haciendo algo para interrumpir, creo, el suministro de nutrientes, tal vez rompiendo las redes de hongos en el suelo, que se asocian simbióticamente con las raíces de las plantas para ayudarlas a encontrar nutrientes y humedad. ¿Algo que ver con eso? Y puedes ver un poco lo mismo en los frijoles. No hay gran diferencia. Si vieras los frijoles en la cama bifurcada, pensarías que se ven bien. Pero al compararlos con los de no cavar, sin perturbaciones, esos frijoles lucen ligeramente más fuertes. Estos los llamo ensayos que, para aclarar, no es un ensayo científico. Pero son solo indicaciones, comparaciones, y podrías hacer cosas similares en tu jardín solo para descubrir cosas. Y aprendes observando cómo crecen las plantas, qué está pasando en el suelo y todo, y qué podría estar causando los problemas que estás viendo. Si estás viendo eso y estás acostumbrado a horadar el suelo, quizás sea solo eso. Solo detente, no excaves, podría resolver algunos problemas. No se limita al suelo y los nutrientes. Oh, también acabo de mencionar, en realidad, las astillas de madera aquí en el tema de donde estábamos antes. Y puedes ver en el camino, aquí tengo astillas de madera encima, y no muchas. Solo aplico un esparcimiento de 1 pulgada como máximo, una vez al año. Y a medida que bajo, puedes ver que hay un bonito suelo oscuro debajo. Se están transformando gradualmente en tierra fértil. En una superficie así no interfieren con los nutrientes, pero no conviene usar demasiados. Uso parcial, ya que podría fomentar la acumulación de babosas y en realidad no se necesita mucho. La dispersión de luz así nutre la vida del suelo. Ahora veremos plantas que tienen dificultades con la alimentación, pero por una razón distinta.
Aquí hay un poco de una historia de frijoles y algunos de ellos no se ven brillantes y otros sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, puede que haya dos factores aquí, pero uno es realmente frío. Hemos tenido un periodo de tiempo muy fresco en las últimas 3 semanas. La primera parte de junio aquí ha sido inusualmente fresca, a menudo bastante húmeda también y aburrida, por lo que falta de luz solar. Y resulta que estas plantas se plantaron alrededor del 1 de junio, justo al comienzo de ese periodo. Son frijoles verdes franceses enanos. Y necesitan calor para fotosintetizar. Si la temperatura del suelo no es lo suficientemente alta, algo así como 20 grados centígrados, casi 70 Fahrenheit, simplemente no pueden trabajar físicamente para obtener los alimentos que necesitan para crecer. Por eso es simplemente una pérdida de tiempo sembrarlos demasiado temprano en la primavera. Irónicamente, tengo algunos allá arriba que sembré antes y me siento un poco mal por eso, porque siempre le digo a la gente, no los siembres demasiado temprano, pero simplemente sucedió. Lo hice, ya sabes, porque siempre estoy probando cosas y en realidad fueron sembrados el 15 de abril y plantados aproximadamente el 15 de mayo. Atraparon una encantadora ola de calor a finales de mayo y eso simplemente los puso en marcha. Y ya sabes, es un poco de casualidad y no recomendaría intentar eso de nuevo, pero demuestra cómo la suerte a veces influye en obtener una buena cosecha. Pero en general, hablando de los frijoles franceses y en realidad en el medio, también hay soya que estoy cultivando para edamame y parecen tener una resistencia ligeramente mayor al frío y la capacidad de crecer en condiciones un poco más frescas que los frijoles franceses incluso, lo cual me sorprendió. Pero se ven bastante verdes y saludables. Y solo para completar la historia de los frijoles detrás de mí están las habas. Y la palabra frijol es tan engañosa, creo, porque se aplica a una gama tan amplia de plantas que realmente no son iguales en absoluto en términos de cómo crecen particularmente. Y las habas toleran mucho el frío. Entonces, quiero decir, esas habas en realidad las sembré el pasado noviembre y han estado en el suelo durante todo el invierno. Y puedes ver cómo están fructificando ahora, todas listas para recoger básicamente en comparación con los frijoles franceses. Todas esas son plantas amantes del calor veraniego. Ten en cuenta esas diferencias. Aquí tenemos una diferencia relacionada con la variedad. No es exactamente lo mismo que la diferencia de frijol, de la que hablábamos, frijol ancho, frijol francés. Esto es en realidad apio aquí que sembré el 12 de marzo. Hoy es el 23 de junio, así que son 3 meses y medio casi. Pronto estará listo para la cosecha, pero hay 2 variedades, Loretta y Victoria. Y resulta que no había cultivado Loretta antes y no sabía que sería tan pálida como esta, pareciendo casi un poco anémica con su amarillez. Pero es uno de estos tipos de apio dorado autoblanqueante que no necesitas hacer algo y obtienes bonitos tallos pálidos de apio. Esa es la diferencia. Si solo hubieras cultivado Loretta y se veía amarilla, podrías pensar que hay una escasez de nutrientes en el suelo. Pero no, es solo la característica varietal en comparación con la mucho más verde Victoria. Ambos son buenos, diría, por lo que estoy viendo. Hay otra cosa sucediendo aquí que es un problema, si quieres, y eso es que las hojas están un poco como enrolladas hacia adentro y simplemente luciendo un poco, no completamente felices de alguna manera. Y creo que son áfidos, que son comunes en primavera, particularmente en primavera, porque necesitan llegar antes de que los depredadores pueden asentarse. Sabes, si tienes a los depredadores primero, bueno, los depredadores simplemente morirán porque no tienen suficiente comida. Así que tienes que pasar por una fase de tener algunas catarinas antes de las catarinas. En este caso estoy viendo bastantes aquí y las larvas de catarina. Por lo tanto, no me preocupan los áfidos, aunque creo que han causado algo de daño. Solo están succionando la savia. Parece que es peor en la Loretta por alguna razón que en la Victoria. Eso también es algo que sucede. Algunas variedades son más susceptibles. También aquí puedo mostrar una hoja amarilla. Eso es clásico. Las hojas inferiores se vuelven amarillas. No te preocupes. Es normal que las hojas inferiores de las plantas se pongan amarillas al crecer y envejecer.
Me gusta pasar por las plantas y eliminarlas, y te mostraré eso en algunos calabreses aquí. Los áfidos, por cierto, volveré a eso más tarde en el video, porque hay más que decir sobre los áfidos y si necesitas preocuparte por ellos y qué puedes hacer. Aquí solo quería terminar la sección sobre hojas amarillas mostrándote esta. Así que tenemos un hermoso calabrese. Una planta saludable. Las hojas inferiores al envejecer dejan de ser útiles para la planta. La planta se detiene, dejan de funcionar, se descomponen y se vuelven amarillas. Eso es todo lo que es. No te preocupes, también puedes verlo en esta hoja donde se muestra una etapa más temprana de envejecimiento. Las hojas viejas se vuelven amarillas pero comienzan perdiendo un poco de su agradable frescura verde. Sabes, si comparas ese color con ese, puedes ver pedazos de morado apareciendo. No es deficiencia de nutrientes ni nada en absoluto, es solo un poco de vejez, lamentablemente. Y de hecho, retiro hojas como estas al montón de compost, porque si las dejas terminar de marchitarse, se volverán amarillas, brillantes, caerán al suelo y comenzarán a descomponerse. Y eso es alimento para las babosas. Así es como funciona, ya sabes, en la naturaleza. Así que en lugar de dejar que eso suceda, porque no quiero demasiadas babosas aquí, pueden ser bastante una plaga en nuestra situación, clima y en todo. Así que están mejor en el montón de compost. Y hay otra cosa sucediendo aquí, que son las hojas cerradas. Son palomas, aves, donde ellas hacen lo clásico. Les encanta cualquier cosa parecida a la col, a las brasicáceas y dejan las venas y puedes ver cómo excavan una especie de túnel, el pedazo de hoja en el medio. Entonces, si ves que eso sucede, sabes que son palomas. La razón por la que no me he preocupado mucho por esto con una cubierta, lo que podrías hacer. Podría poner una red encima y simplemente mantenerlas alejadas o una malla. Pero porque tengo mucho calabrese en realidad y tengo tanto como necesito. Y así puedo soportar un poco de daño de paloma y todos estamos coexistiendo felizmente por el momento. Es pleno verano y la vegetación crece con fuerza. Si fuera invierno estaría más preocupado porque el crecimiento es débil en esa estación. Definitivamente protegería las plantas de las palomas en esa época del año ya que no pueden recuperarse rápidamente. En este momento simplemente continúan brotando hojas nuevas. Y es un poco la misma historia aquí en realidad, donde estos son frijoles trepadores, solo intentando llegar al palo. Han tenido dificultades debido al frío, por eso de nuevo algunas de las hojas inferiores o más viejas se ven un poco mal. No te preocupes, si sacas esa y miras el nuevo crecimiento verás que está bien. Pero lo que pasó aquí, para ser preciso, y me preocupé un poco cuando lo vi hace unas 2 semanas, un conejo de nuevo en la punta de crecimiento, la parte que estaba tratando de subir por el poste. Y no hice nada de nuevo, porque hay muchos frijoles aquí, no tantos conejos, creo. Y sé que se van a recuperar y eso es lo que están haciendo. Están haciendo nuevos brotes que salen de la planta. Entonces estos, a medida que se alargan un poco, simplemente los guío un poco así y ahora se dispararán. Se pronostica una semana cálida con temperaturas de 25 grados Celsius, 77 grados Fahrenheit. Así que creo, ya sabes, en una semana estos se verán tan diferentes. Así que eso está realmente bien. Y ahora podríamos pasar a un suceso interesante sobre el cultivo del trigo que ilustra más puntos. Para poner en contexto lo que está sucediendo aquí, era mi semillero en los invernaderos, tenía 3 meses y lo trasladamos aquí. El estiércol de caballo tibio pero no caliente. Puse aproximadamente 6 pulgadas, 15 centímetros de compost casero en la parte superior y planté estas plantas, en su mayoría amantes del calor, en el compost. Y mi idea es que el calor del estiércol de caballo que aún fermenta en el fondo calienta un poco las raíces y las ayuda a crecer. Y puedes ver los resultados de hacer esto más adelante en la temporada en un video anterior que subí el otoño pasado. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Desde que se plantaron hace aproximadamente 3 semanas, hemos tenido el clima frío de la primera parte de junio de este año y bastante viento. Al ser plantas que aman el calor, no han estado felices. Y puedes verlo por el crecimiento, pero quiero mostrarte esto para tranquilizarte un poco, como esta berenjena aquí, por ejemplo, se llama Ping Tung Long. Es una berenjena de especialidad tailandesa. Creo que probablemente esté bastante acostumbrada al clima de Tailandia, que es mucho más caliente que aquí.
Así que las hojas inferiores están, ya sabes, no se ven bien. Y de hecho, lo que hago cuando veo hojas así, al igual que te mostraba en el calabrese justo ahora, es simplemente quitarlas, porque ya no están ayudando a la planta. Es algo agradable para, como jardinero, de repente ves, bueno, en realidad el nuevo crecimiento se ve bastante bien. Esto también se puede observar en otras plantas como el pimiento. Al quitar las hojas inferiores que han sufrido debido a las malas condiciones y al shock por el trasplante, se ayuda a la planta a recuperarse. Las plantas eran grandes al ser plantadas, y todas estas son plantas amantes del calor, todas ellas, el pimiento, el tomate y así sucesivamente. Y sí, tenemos aquí ahora un pimiento que se ve razonable. Así que ha pasado por eso, no es nada terminal, pero ha tenido un periodo de mal tiempo. Tenía planeado poner una protección sobre estos y simplemente nunca tuve tiempo para hacerlo. Por eso están aquí los aros, al final no los usamos. Y eso habría ayudado, pero ahí lo tienes. Ahora, no voy a hacer ninguna protección porque ya estamos a finales de junio y el clima se está calentando. Así que ya sabes, creo que vamos a obtener una cosecha aquí. Quizás no sea tan grande como el anterior. No obstante, tenemos melones. Quiero decir, mira esto, el pobre viejo melón. Simplemente se pudrió en el tallo en la base. Y puse uno en cada esquina y solo hay una de las plantas que parece que podría hacer algo, pero los melones son plantas que aman mucho el calor y por lo tanto si suceden este tipo de cosas podría estar relacionado con el clima. De igual forma, a la albahaca no le gusta tener demasiada humedad en sus hojas, lo que puede causar manchas marrones. Y de nuevo, si las quitas y la mayoría del nuevo crecimiento, todavía no todo, apenas está empezando a calentarse ahora y puedes ver que ya está empezando a verse mejor. Esto es solo albahaca genovesa dulce. Y en comparación con las berenjenas aquí, tenemos una variedad diferente llamada Slim Jim, que es una variedad de berenjena más tolerante al frío. Quita una hoja inferior y en su mayoría un crecimiento bastante fuerte, eso es bueno. Los tomates soportan más frío que las berenjenas y los pimientos. Entonces esta se llama Primavera. También tiene cierta tolerancia a la plaga y fue un poco golpeada por el viento y las condiciones y realmente no ha empezado a funcionar. Voy a quitar eso. Para mí esto está tomando demasiada energía de la planta recién establecida y en crecimiento. Cultivaré la planta en forma de cordón con brotes laterales. Tenemos un brote lateral fuerte que se convertirá en el líder principal hacia arriba y lo apoyaré con una estaca. Así que hay bastante pasando aquí, muchas historias que contar. Y para terminar con las hojas amarillentas, quiero mostrarte algunas variedades diferentes de calabacín, algunas con hojas amarillas y otras no. Estas dos plantas de calabacín se ven tan diferentes. Si esa fuera la única en tu jardín, podrías pensar, ¿qué le sucede a mi calabacín? Estas hojas amarillas brillantes. Es una variedad de calabacín amarillo, eso es todo. Y sí tienen esta amarillez en sus hojas. Y puedes ver los frutos allí. Se desarrollan bellos calabacines amarillos. De hecho, hay uno listo para recoger. Generalmente considero recogerlos cuando sus pequeñas flores comienzan a morir y caer y, en comparación, aquí tenemos un calabacín verde. Estas plantas se sembraron simultáneamente en idénticas condiciones. La única diferencia es una variedad amarilla y una variedad verde. Y hermosas frutas en ambas. El sabor es bastante similar, de hecho. Es más el aspecto. Y en general, la diferencia de tamaño refleja cómo tiendes a obtener menos cantidad de calabacín amarillo que de los verdes. Pero por eso he cultivado solo uno amarillo y bastantes verdes. En general, prefiero los verdes. Y ahora, en términos de problemas, esto no es un problema, me complace decir, pero es solo para aclarar. Y en cierto modo, las plagas, quiero examinar un poco más las plagas, y vamos a echar un vistazo a los áfidos, y hasta qué punto son un problema, o tal vez no tanto como uno podría temer.